Salvador Montaño Cabrera es un maestro de primaria ya jubilado, pero no es un maestro normal y corriente, porque durante un periodo de su trayectoria profesional impartió clases de una manera muy especial. Dio clases a través de la radio. Hoy lo tenemos en nuestro programa para que nos cuente cómo se hacía eso de dar clases a través de la radio. Buenos días, Salvador. Buenos días. ¿En qué año comenzó todo? Ay, las fechas para mí no son lo mejor de mi memoria, pero calculo que del 68-69, 1968-1969 aproximadamente, porque exactamente no lo sé. ¿Quién le hizo esa propuesta y por qué? Me la hizo el inspector de zona. Mi primer destino fue, entonces se llamaba Villafranco del Guadalquivir y hoy se llama Isla Mayor. Allí estuve medio curso. Cuando terminé el medio curso me tenía que presentar en la inspección y el inspector de zona me comunicó que los destinos que había eran muy lejanos. Como yo no tenía medio de transporte, me dijo, pues entonces te voy a mandar a la radio. Y efectivamente me mandó a la radio. Yo ni sabía qué era eso de la radio. ¿Tuvo que superar alguna prueba para poder llevar a cabo ese peculiar trabajo? No, ni mucho menos. Yo fui de los últimos que se incorporó al grupo. El grupo ya llevaba allí trabajando cierto tiempo y no tuve que superar ninguna prueba. Nos hicieron pruebas efectivamente de voz, pero solamente pruebas de voz. No había otra cosa que tuviéramos que superar, ni siquiera la de voz, porque cada uno tenemos la voz que tenemos y unos dábamos mejor y otros peor en la radio, pero allí trabajamos todos los que estábamos y con nuestra voz, claro, no había otra manera. ¿En qué consistían sus clases? ¿Cómo las impartía? Bueno, para empezar tengo que decir que no eran clases para niños, eran clases para adultos. Es decir, personas que durante su etapa escolar no habían conseguido ni graduado escolar ni cosas de ese tipo, y entonces esas clases se impartían para esas personas, incluso para los que eran analfabetos totales, es decir, aquellos que ni sabían leer ni escribir. Abarcábamos desde ahí hasta graduado escolar. Oye, cuéntenos, ¿eso de los esquemas de qué iba? Las clases las impartíamos sobre un folio que confeccionábamos nosotros y que le entregábamos a los alumnos, donde había pues textos incompletos, operaciones sin terminar, etcétera, etcétera. A eso nosotros le llamábamos un esquema, porque era como la página del libro de texto que usan ahora los alumnos, pero en el que faltaban cosas y había cosas que resaltar. Entonces, para mantener la atención, a pesar de que fueran adultos, necesitábamos un soporte. Ese soporte era el esquema. Y sobre el esquema impartíamos la clase. Esos esquemas los tenían que recibir los alumnos o bien en el centro de colaboración con el maestro que estaba de la zona, se los repartía, ellos iban a recogerlo, y algunos, si había alguno aislado, pues se lo mandábamos por correo, con tiempo suficiente para que cada semana, al inicio de la semana y al inicio de las clases, cada uno tuviera su esquema delante. Ese esquema era para nosotros pues el lugar por donde íbamos dirigiendo al alumno a medida que íbamos diciendo las cosas en la clase. Pero el esquema era fundamental para la clase. Esos esquemas los hacíamos nosotros. Nosotros trabajábamos mucho en eso, en grabar las clases, en visitar a los alumnos. Era un trabajo de mucho tiempo, de muchas horas y además muy completo. Los esquemas los hacíamos nosotros, poniéndolos, si era preciso, en dos colores, era el rojo y el negro. Fundamentalmente el negro, y cuando queríamos resaltar algo, pues eso iba en color rojo. Y cuando dábamos la clase,
le decíamos al alumno, ¿ves que está escrito en rojo? Es que eso es lo más importante para resaltarlo. Nosotros en la clase también lo resaltábamos de esa manera. Y por ahí nos guiábamos durante el tiempo de la clase, que aproximadamente era de unos 20 minutos, más o menos. ¿Y las clases las daba usted solo o con algún compañero? No, las clases las dábamos siempre por pareja. Una voz masculina y una voz femenina. En realidad, una persona sola hablando en la radio durante mucho tiempo es muy monótono. Y entonces, para que no fuese monótono y los alumnos estuviesen más atentos sin aburrirse, pues lo dábamos entre un compañero y una compañera. En cada asignatura uno llevaba la voz cantante, por llamarlo así, de esa asignatura, y el otro era un complemento. A veces era la voz masculina la que llevaba el hilo de la clase y la voz femenina complementaba con comentarios, con ayudas, y en otras era al revés. La voz femenina llevaba la clase, por ejemplo, de lengua, y otro compañero, en este caso yo, servía de complemento. Planteaba dudas, hacía comentarios sobre lo que yo había entendido de eso, que me imaginaba que era lo que hacían los alumnos. Por eso siempre lo hacíamos en pareja. Masculina, voz femenina. ¿Y cómo hacíais la evaluación? ¿Había exámenes de algún tipo? Sí, claro, había exámenes de todo tipo. Al final de curso, pues los alumnos que tenían el nivel y que habían estado aprendiendo por la radio el nivel de graduado escolar, tenían un examen final. Y el que lo superaba tenía graduado escolar y el que no, pues no lo tenía. Pero esos exámenes no eran a través de la radio. Ese examen final para la obtención del título de graduado lo hacíamos presencialmente. Es decir, buscábamos un colegio, un instituto o lo que sea, citábamos allí a los alumnos y allí hacían su examen. Pero sí había exámenes finales, sobre todo en graduado escolar. ¿Y cómo eran esos encuentros con sus alumnos? Los encuentros los hacíamos, no ese del examen, que ese era al final de curso, pero semanalmente nosotros y otros maestros que no daban clase por la radio llamábamos nosotros centros y maestros colaboradores. Cada uno de ellos tenía un grupo de alumnos de su zona, donde vivían, donde estaban más cerca unos de otros, y semanalmente había un encuentro. Ese encuentro servía, en primer lugar, para darles el material para las clases de la semana siguiente y, en segundo lugar, para resolver las dudas que le podían haber podido quedar escuchando la clase por la radio. ¿Y alguna anécdota que pueda resultar divertida? Sí, un alumno que vivía en Alcázar, que le gustaban mucho los pájaros, y estábamos dando una clase de matemáticas. Y se me ocurrió llamarlo por su nombre y decirle: Teodoro, ¿no estarás mirando los pájaros en lugar de seguir la clase de matemáticas, no? Y cuando nos vimos, nos contó que dio un sobresalto y además que empezó a mirar por la habitación diciendo: ¿pero este está aquí o qué pasa? Y nos mandamos de risa, claro, porque fue muy gracioso la anécdota. ¿Y tu relación con los periodistas de la radio, cómo era? En realidad no teníamos relación porque nosotros estábamos en un edificio y ellos en otro. Pero no era excesivamente cordial, por llamarlo de alguna manera. Nosotros, que éramos maestros, no éramos periodistas, ocupábamos un espacio en la radio que, bajo su punto de vista, deberían ocupar ellos, que eran locutores y periodistas. Pero nosotros éramos los maestros y decíamos que las clases las daban los maestros, no los locutores ni los periodistas. Por tanto, la relación
no era tensa, no era violenta, no era de ningún tipo, entre otras razones, porque como he dicho, cada uno estaba en un edificio distinto y ya está. Nosotros, y con algunos, pues una relación más cordial o menos cordial, y con otros, pues ninguna. Puedo contar también como anécdota que en una de las clases que teníamos, al terminar la clase se me ocurrió a mí decir: «Ea, pues ya hemos terminado la clase por hoy, así que ya puedes apagar la radio y ponerte a trabajar en lo que hemos hecho en la clase». Y aquel día, no sé por qué, se me ocurrió a mí escuchar las clases. Y cuando yo termino de decir esa frase, un locutor muy famoso de la radio en aquel momento dijo: «No, no, no, por favor, no apaguen ustedes la radio, porque ahora es cuando vamos a hacer radio». Y ya está, es decir, que ellos, para ellos éramos unos intrusos. Y nosotros no teníamos nada que ver, ni le hacíamos competencia en nada, porque nosotros nos dedicábamos a dar clases. A pesar de estas dificultades, ¿se alegró de haber cogido este puesto? Bueno, en primer lugar yo iba a trabajar donde me mandaran, pero después fue una experiencia bonita, una experiencia distinta y una experiencia muy agradable, porque la relación que tuvimos los maestros que estábamos trabajando allí se convirtió en más que compañeros, en una relación de amistad. Por tanto, fue todo positivo. Había que trabajar mucho, le dedicábamos muchas horas. Pero, a pesar de todo eso, pues el ambiente era muy agradable, un ambiente de amistad, como he dicho, y el trabajo pues nos gustaba, nos implicábamos mucho. Una vez terminado este trabajo, ¿qué ha pasado con esa relación con esos compañeros? Bueno, cada uno en su momento fue abandonando ese sitio por distintas circunstancias. Yo lo abandoné tras 7 u 8 años de trabajar allí, y la relación que ha existido después ha seguido siendo de amistad, porque durante mucho tiempo, prácticamente ahora, yo llevo 2 o 3 años que por mis problemas de visión no he podido asistir, no he asistido, pero anualmente hay un día del año que tenemos fijado en el 28 de diciembre, en que nos reunimos todos, estemos donde estemos y trabajemos donde trabajemos, y los que estamos jubilados, que ya somos todos o casi todos, pues nos vemos, comemos juntos y nos contamos nuestra vida durante ese año. Al año siguiente volvemos a reunirnos otra vez y volvemos a hacer lo mismo. Y por tanto la relación de amistad sigue y continúa. Pues muchas gracias, Salvador, por habernos contado todas estas experiencias y haber compartido con nosotros todos estos sentimientos tan especiales que vivió durante el periodo de sus clases en la radio. Bueno, para mí también ha sido un placer poder explicar una experiencia distinta a la que se hace en un trabajo de maestro normal y corriente. Después yo he trabajado como maestro también, antes y después. Y durante también, en la radio también yo era maestro.